En el año 2021, uno de los pasajes marítimos más importantes del mundo quedó bloqueado. El gigantesco portacontenedores Ever Given chocó contra la costa y bloqueó completamente el canal de Suez. El comercio mundial sufrió grandes pérdidas. Hablaremos de la importancia del canal para la humanidad y del atasco más caro de la historia, justo ahora. El Canal de Suez es uno de los pasajes marítimos más importantes creados por el hombre. Este objeto ha demostrado su utilidad y se ha amortizado en numerosas ocasiones. Ha tenido un impacto positivo en el comercio mundial, reduciendo significativamente la distancia entre Europa y Asia para los barcos, lo que ha hecho que muchos productos sean más baratos y accesibles para el consumidor. A pesar de la evidente utilidad del Canal de Suez, su construcción no fue sencilla. En el siglo XIX, el comercio entre Europa y Asia generaba grandes sumas de dinero, pero el transporte de mercancías llevaba mucho tiempo. Había dos opciones de ruta, una larga, por mar alrededor del continente africano, o una corta, a través de Egipto, pero parte del camino tenía que hacerse por tierra. La idea de construir un canal marítimo en Egipto y conectar directamente Europa y Asia surgió muchas veces. Hay evidencias de que los antiguos egipcios incluso lo lograron, pero el tiempo no perdonó el llamado Canal de los Faraones y quedó enterrado bajo la arena. A mediados del siglo XIX, el diplomático francés Ferdinand de Lesseps asumió la tarea. Por azares del destino, tenía las conexiones necesarias y experiencia en negociaciones. Lesseps no solo obtuvo el permiso de las autoridades egipcias para construir el Canal de Suez, sino que también recaudó fondos para la construcción vendiendo acciones. Parecía que con el permiso y el dinero se podía proceder, pero no todo era tan sencillo. Había opositores al canal que creían que la intervención humana en la naturaleza llevaría a un desastre, como inundar las ciudades costeras vecinas, o que el agua en el canal se estancaría y se convertiría en un desagüe maloliente. El principal motivo de las demoras fue Gran Bretaña, que en aquel entonces dominaba el mar y no quería cambios. Durante casi 5 años, el proyecto no avanzó debido a debates políticos, intrigas, disputas y amenazas. Pero a pesar de todo, la suerte estaba del lado de Lesseps, y la construcción comenzó. El trazado del canal pasaba a través del desierto. Miles de personas trabajaban en condiciones difíciles bajo el sol abrasador. Tenían que cavar manualmente durante muchas horas seguidas, el agua y la comida se transportaban en camellos, y algunos trabajadores no resistían estas condiciones y morían. Por diversas razones, la construcción se paralizó varias veces. La introducción de las excavadoras y dragas, que en aquel tiempo eran algo exótico, ayudó al proyecto. La construcción duró 10 años. El costo de los trabajos superó más del doble los cálculos iniciales. En 1869, el Canal de Suez, de 160 kilómetros de longitud, conectó el mar Mediterráneo y el Mar Rojo, y también se convirtió en la frontera entre Asia y África. Los propietarios del Canal de Suez eran Francia y Egipto, pero las deudas externas obligaron a Egipto a vender su participación a Gran Bretaña. Sin embargo, el contrato contenía una condición importante: después de 99 años, el canal sería completamente egipcio. Con el paso del tiempo, el Canal de Suez se hizo más popular, generaba más dinero y, con el descubrimiento de campos petrolíferos en Arabia Saudita, se convirtió en un negocio muy lucrativo. Cuando llegó el momento y Egipto quiso administrar el canal por sí solo, los accionistas lo tomaron muy mal. Estalló un conflicto armado, conocido en la historia como la crisis del Canal de Suez. Durante medio año, la navegación se detuvo completamente. Al final, el canal fue traspasado a Egipto con la obligación de no obstaculizar el paso de los barcos internacionales. 10 años después, el Canal de Suez fue bloqueado nuevamente, esta vez durante la Guerra Árabe-Israelí. El conflicto resultó en la colocación de una gran cantidad de minas a lo largo del camino marítimo, lo que llevó a la suspensión de la navegación durante 8 años. Tras las operaciones de desminado, el tráfico se reanudó. Durante mucho tiempo, el canal fue de un solo sentido, con una capacidad de menos de 50 barcos al día. En el siglo XXI,
las autoridades egipcias llevaron a cabo una gran remodelación del Canal de Suez, lo que permitió aumentar su capacidad a 100 barcos al día. Paralelo a la antigua arteria acuática, se creó un nuevo recorrido de 72 kilómetros. Sin embargo, la mayor parte del canal sigue siendo de un solo sentido. El Canal de Suez es la ruta acuática más corta entre Europa y Asia, por lo que es muy importante para el comercio mundial. Si algo sucede allí, las pérdidas se cuentan en millones de dólares. Los incidentes en las aguas del Canal de Suez no ocurren a menudo en la historia reciente, pero suceden regularmente. A veces los barcos encallan e incluso se hunden, pero generalmente, todos estos problemas se resuelven en unas pocas horas, un día o dos a lo mucho. Esto continuó hasta el año 2021, cuando el enorme portacontenedores Ever Given entró al Canal de Suez. En la primavera de 2021, uno de los portacontenedores más grandes del mundo, Ever Given, bajo la bandera de Panamá, se dirigía de Asia a Europa. A bordo del buque de carga se encontraban alrededor de 18.000 contenedores con varios productos, laptops, zapatillas, muebles, etc. La mañana del 23 de marzo, el barco, como parte de una caravana, estaba pasando por el Canal de Suez. En algún momento, el Ever Given giró. La proa chocó contra una orilla, la popa contra la otra, bloqueando completamente el tráfico en ambas direcciones. La longitud del portacontenedores es de 400 metros y el ancho del lugar del accidente es de unos 300 metros. Tras el examen, quedó claro que el barco estaba firmemente atrapado en el suelo. La primera excavadora que llegó a las excavaciones se convirtió inmediatamente en un meme en las redes sociales. En la foto, parecía estar intentando salvar la economía mundial por sí solo. Por supuesto, más tarde llegó mucho más equipo al lugar del accidente, se utilizó toda una flota de remolcadores, pero en vano. Mientras tanto, más de 400 barcos se habían acumulado a ambos lados del canal. Los analistas calcularon el daño. Según las estimaciones de la compañía Lloyd's List, el bloqueo del canal costaba al comercio mundial aproximadamente $10.000 millones al día, basándose en el valor de la carga atascada. Pero eso no es todo. Hubo una interrupción en la cadena de suministro de productos a varios países. Los petroleros con millones de barriles de petróleo quedaron atrapados en el atasco, lo que provocó un aumento del 5 a 7% en el precio del petróleo. No es casualidad que el atasco fuera llamado el más caro del mundo. Algunos barcos comerciales dieron la vuelta y se dirigieron alrededor del continente africano, como en los viejos tiempos. La decisión no fue fácil: esperar a que se resolviera el problema, o gastar otra semana en otro camino con un mayor consumo de combustible. Los días pasaban y el problema seguía sin resolverse. Se pensó en descargar parcialmente el barco para reducir el hundimiento, pero no había grúas para hacerlo. Entonces decidieron drenar el combustible y el lastre de agua, y en el área de la proa se profundizó el lecho marino. En el sexto día del incidente, la propia naturaleza ayudó a los rescatistas. Una marea alta levantó el portacontenedores, y los potentes remolcadores llevaron la proa a la profundidad. El Ever Given fue liberado. Después de casi una semana de inactividad, la navegación en el Canal de Suez se reanudó en su formato anterior. Inmediatamente después de la finalización de la operación de rescate, el portacontenedores Ever Given, la carga y la tripulación fueron detenidos para las investigaciones. Según el primer informe de la administración del Canal de Suez, el barco encalló debido a fuertes vientos. Luego, se consideró como una de las versiones el error del capitán. Sin embargo, aquí es importante aclarar. Las reglas requieren que cualquier barco que pase por el Canal de Suez tome a bordo a un equipo de egipcios liderado por un práctico, que dará recomendaciones sobre cómo manejar el barco. Pero en caso de accidente, el práctico no tiene ninguna responsabilidad. Resulta en una situación en la que se imponen los servicios de guía, y en caso de accidente, el capitán es el culpable. Los reporteros de Bloomberg estuvieron presentes en la audiencia judicial sobre este asunto y descubrieron detalles interesantes. Antes del incidente, 2 prácticos egipcios subieron al barco y dieron su permiso para entrar al canal. Después de recorrer varios kilómetros por el canal, la visibilidad comenzó a deteriorarse debido a una tormenta de arena, con ráfagas de viento alcanzando los 23 metros por segundo.
La proa del portacontenedores comenzó a oscilar espontáneamente de izquierda a derecha. En ese momento, según las grabaciones del registrador de voz presentadas en el juicio, el primer piloto ordenó girar el timón y aumentar la velocidad, mientras que el segundo piloto discutía con él. Cuando el capitán intervino en el desacuerdo, ya era demasiado tarde. El Ever Given se estrelló contra la orilla, su prominente parte delantera bajo el agua se incrustó profundamente en las rocas y la arena. La popa chocó contra la orilla opuesta. Nunca había ocurrido nada similar en la historia del Canal de Suez. El barco quedó atravesado en diagonal, bloqueando completamente el tráfico. La administración del Canal de Suez culpó al capitán del barco por el accidente, se autodenominó como la parte perjudicada y exigió una compensación de $1.000 millones. El propietario del barco y los aseguradores consideraron que la suma era exagerada. Como resultado de largas negociaciones, las partes acordaron aproximadamente $550 millones en compensación, con la condición de pagar $200 millones inmediatamente. Después de casi 100 días de retención, el barco fue liberado. El portacontenedores partió hacia Europa para descargar y luego para una inspección técnica. Poco después, el Ever Given volvió a pasar por el Canal de Suez, esta vez sin incidentes. El incidente con el Ever Given subrayó cuán frágil puede ser la cadena de suministro global. Las empresas de todo el mundo sufrieron daños considerables. El transporte de mercancías moderno se basa en la expectativa de que los productos llegarán justo a tiempo. Antes, la descarga y carga de un portacontenedores podría llevar una semana o más. Hoy en día, lo mismo se hace en unas pocas horas, gracias a grúas automáticas y algoritmos de planificación complejos. Este es un modelo eficiente que ahorra en almacenamiento e inventario, pero es muy frágil. Basta con un solo problema en la cadena de suministro para que todo se detenga. El cierre prolongado del Canal de Suez resultó en una cascada de retrasos. Un barco que no llega a tiempo al puerto, no solo crea un problema para aquellos que esperan su carga. También significa el acumulamiento de todos los contenedores que el barco debía recoger para exportación. En las últimas décadas, el tamaño de los barcos ha crecido significativamente. Este gigantismo está relacionado con el deseo de los propietarios de barcos de ahorrar, es decir, transportar la mayor cantidad de carga posible en un solo viaje. Como demostró el incidente con el Ever Given, los enormes barcos han superado las capacidades de la infraestructura marítima. Decenas de barcos utilizan el Canal de Suez todos los días, viajando de Europa a Asia y viceversa, sin tener que realizar una larga travesía alrededor de África. El canal aporta a Egipto unos $5.000 millones al año. Es evidente que se necesitan medidas de seguridad adicionales con respecto a los barcos gigantes. Si el Canal de Suez no se profundiza y se amplía, la probabilidad de bloqueo del camino completo persistirá, y quién sabe, quizás la próxima vez las pérdidas sean mucho mayores.